Nosotros seguimos avanzando con los temas, vamos a hablar de esto, pero también de otras materias, porque avanzó el proyecto que impulsa el gobierno para que Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica. Bueno, es un proyecto que viene desde la derecha, pero fue aprobado ahí por la Comisión del Senado, pese a las abstenciones de algunos parlamentarios. Vamos a hablar de este y otros temas con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de infraestructura crítica, senador, en un día en que nuevamente el gobierno admite que va a tener que pedir nuevamente la extensión del estado de excepción en el sur, en Biobío y la Araucanía. ¿Por qué usted votó en contra? Yo no voté en contra, yo me abstuve, Matilde. Sí. Sí, creo que hubo un voto en contra de la senadora Fabiola Campillay. El resto de la bancada Pro Dignidad lo conversamos entre nosotros y con el gobierno, incluso con la ministra Isquia Siches algunos días antes, y dado que habíamos tenido una posición contraria a este proyecto en el ciclo anterior y también en la comisión mixta, nuestro representante del Frente Amplio, el diputado Brito, también se abstuvo. Decidimos abstenernos, ahora marcando un punto de duda, y por eso la abstención es un intermedio. ¿En qué sentido? En que entendemos que el gobierno podría llegar a utilizar esta herramienta. El punto es que nosotros planteamos que puede ser muy amplia la categoría de infraestructura crítica que se definió en la comisión mixta, por un lado, y por otro lado es esto de normalizar que en democracia se usan las Fuerzas Armadas para fines más bien de resguardo de orden público y no para los fines de la defensa nacional, para lo cual están creadas las Fuerzas Armadas. Ese es un tema más bien político, conceptual, que nosotros tenemos dudas, hicimos esos planteamientos. Valoramos sí que en la comisión mixta esté el tema de el respeto irrestricto a los derechos humanos, la subordinación a la autoridad civil, etcétera, pero en el fondo tenemos esos planteamientos como duda y por eso es que definimos la abstención. Ahora, bueno, usted me imagino que tendrá claro que el crimen organizado no termina de una semana a otra, de 15 días a otra, y que seguramente y lamentablemente esta situación se va a extender por un tiempo hasta que se logre efectivamente hacer llegar al Estado a esas zonas, cambiar la forma de operar, dar seguridad a la gente, y para eso se necesita un proceso largo. ¿Qué es lo que usted sugeriría? Porque cada vez que se pide la extensión de un estado de excepción se produce un desgaste para el gobierno. Sí, por eso entendemos que puede que el gobierno termine utilizando esta herramienta, dado que son 60 días y no cada 15 días tener que venir a pedir el voto por el estado de excepción. Y esto además en la llamada macrozona sur o en el Gualmapu, pero lo que usted dice, por ejemplo, del crimen organizado, es algo extendido lamentablemente en otras zonas del país. Entonces la pregunta es si es que deberíamos también, como piden algunos parlamentarios, extender un estado de excepción o usar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado en la macrozona norte o en la región metropolitana. Yo no sé si es la labor de las Fuerzas Armadas involucrarse en aquello. No sé si hay muy buena experiencia también a nivel internacional. Yo creo que acá hay que fortalecer a las policías. El otro día yo conversaba en una sesión especial que hubo en el Senado de carácter secreta, porque hay información delicada, con fiscales del norte, que están muy, por decirlo así, muy atemorizados de que estas bandas de crimen organizado transnacionales, donde hay grupos que mandan pero que viven fuera de Chile, otros grupos intermedios que van y entran y salen de Chile, y hay otros grupos que le llaman los cachorros o los sicarios de base, que son los que hacen las operaciones de secuestro o de matar personas o de amenazar familiares, incluso de fiscales, policías, etcétera. Eso ya está pasando en nuestro país y está pasando en la zona norte, pero de ahí a decir que las Fuerzas Armadas tengan que involucrarse en ese combate,
no sé si es el camino, más bien... ¿Cuál sería la propuesta en ese sentido? Porque claramente eso va a terminar ocurriendo. Usted lo decía, son los mismos fiscales los que hoy día están dando, ellos no quieren dar una voz de alerta porque son los encargados de investigar abiertamente, pero está esa preocupación, usted lo dice, acaban de incautar armamento de guerra que venía hacia Antofagasta. Pero en el intertanto, porque lamentablemente Carabineros no tiene ni el armamento ni la preparación para enfrentar este tipo de crimen. ¿Qué es lo que se hace? Los mismos fiscales del norte, por lo menos con los que nos tocó interactuar en esa sesión en el Senado, decían que el golpe que había dado la Policía de Investigaciones de Chile no lo había hecho otro país. Me refiero a esta banda del tren de Aragua. Y por tanto ahí lo que hubo fue una capacidad investigativa, una capacidad de adelantarse al escenario, de seguir y de investigar cómo opera transnacionalmente este crimen organizado, es decir, no es algo que ocurra solo a nivel de Chile con, comillas, lo que ellos llamaban la base de los cachorros, digamos, ¿no? Sino que en el fondo están operando a nivel transnacional. Y por tanto, ¿qué se hace con los carabineros que no tienen ni el armamento ni la preparación? A ver, es que yo creo que acá ha habido una falla estructural del Estado en inteligencia. Yo creo que acá el crimen organizado o las bandas de distinto tipo, de narcotráfico que hay en la zona central, en el sur, en el norte, que tienen armas de fuego, eso requiere una capacidad de respuesta del Estado, pero con inteligencia, para desbaratar esas bandas. Y ahí lo que hemos fallado, para poner el ejemplo de Operación Huracán que ocurrió en el gobierno de Bachelet II, para qué decir el descabezamiento del alto mando o lo que ocurrió después del caso Catrillanca, las dinámicas de encubrimiento, o sea, no es la manera de intervenir como se ha hecho hasta ahora, o sea, más bien lo que se requiere es una política permanente de inteligencia como política de Estado. No esta cosa que en el fondo sale un gobierno, se cambia a toda la gente de inteligencia y no hay cómo seguir, por decirlo así, una carrera que fortalezca las capacidades de investigación de las policías y para también desbaratar la capacidad de armas. Es impresionante la cantidad de armas de fuego, digamos, y de guerra que pueden haber en manos de organizaciones o de civiles. Por eso, mientras tanto, la gente necesita mantener la seguridad, mantener el orden, porque solo así van a poder llegar también con políticas estatales. ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando el gobierno presente nuevamente la petición de extensión de estado de excepción? No, nosotros la petición de estado de excepción para el resguardo de las rutas la hemos votado a favor. Ya me tocó votar a favor la vez anterior y no sé si el gobierno ahora va a volver a pedir una prórroga. Por tanto, eso hemos definido votar a favor porque, a diferencia del gobierno de Piñera, donde nosotros le decíamos al gobierno de Piñera que, aparte de poner militares, ¿qué más ofrece? Y el gobierno del presidente Gabriel Boric está ofreciendo un plan llamado Buen Vivir, que uno podrá decir es el inicio de un camino. Se podrá profundizar, mejorar, perfeccionar, pero existe el plan Buen Vivir y se está llevando adelante. Y por otro lado, la diferencia entre un gobierno que está profundamente comprometido con los derechos humanos en nuestro país, que quiere reparar también las heridas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos en el estallido, versus un presidente como fue Piñera, que le declara la guerra al pueblo de Chile y que no tuvo una actitud, como decirlo, comprometida para desescalar el conflicto y para evitar las masivas y graves violaciones a los derechos humanos que ocurrió en Chile. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apoyado a la solicitud del gobierno de un estado de excepción que ojalá sea transitorio, porque no nos podemos acostumbrar, yo creo que este es el mensaje de fondo, no nos podemos acostumbrar que en democracia naturalicemos de manera permanente el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de orden público. Recordemos que este estado de excepción surge de la negociación con los camioneros que al poco andar del gobierno hicieron un paro y lo cual generaba problemas de desabastecimiento, problemas de claro, pero la respuesta que le da su gobierno, ¿lo convencen, senador?
Yo creo que se está avanzando. Este gobierno lleva recién un poquito más de 100 días. Se está avanzando en diálogo con las comunidades, se está avanzando decididamente en la restitución territorial, se está avanzando también en el Plan Buen Vivir, que tiene varias líneas de trabajo, obras públicas, agua potable rural, etcétera. Y además la idea es avanzar con un proyecto que estaba parado hace mucho tiempo acá en el Senado, de un Ministerio de Asuntos Indígenas, para poder canalizar políticamente estos asuntos. Y bueno, pero lado, hay más, senador, hay más temas que queremos abordar con usted, porque bueno, hoy día comienza la campaña para el plebiscito de salida. Hemos visto despliegues, sobre todo de el comando del apruebo, el despliegue territorial, el despliegue presencial, también el despliegue del rechazo, pero ha sido más bien a través de las redes. ¿Cómo ve estos 2 meses que quedan hacia el plebiscito de salida y cómo ve también los efectos que ha tenido esta carta abierta del expresidente Lagos? A ver, mi opinión es que en estos 2 meses de campaña el foco ha de estar en el contenido de la propuesta de nueva Constitución. Yo creo que muy poca gente conoce el texto, muy poca gente se ha leído los borradores anteriores o este texto final que recién se entregó el día lunes 4, ya armonizado con sus transitorios. Yo creo que es una gran oportunidad en 2 meses de pedagogía ciudadana o educación cívica, de llegar a todos los rincones de Chile. Yo creo, por lo menos lo que me toca ver en los territorios, acá en la región de Valparaíso, hay mucho interés de activar esos procesos de formación ciudadana y también de desmentir. Hay muchas campañas de confusión, de fake news, de mentiras derechamente sobre cuestiones que no están en el texto o que no fueron aprobadas en el Pleno. Recordemos que cada norma aprobada en el Pleno fue por más de 2/3. Lo cual es un quórum bastante transversal y que la diversidad de la Convención Constitucional no era fácil llegar a acuerdo y se logró el objetivo. Sobre la carta del expresidente Lagos, yo lo que he dicho, primero, a ver, es legítimo, estamos en un momento democrático de debate público, por tanto todas las actorías y más los expresidentes tienen todo el derecho de opinar lo que les parezca. En mi opinión, yo le concedo un punto al expresidente Lagos. Estoy de acuerdo en algo cuando él dice la conversación constitucional a partir del 5 de septiembre va a continuar independiente del resultado. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo espero que gane el apruebo, y si gana el apruebo van a haber propuestas democráticas acá en el Congreso y también con los mecanismos de reforma constitucional de la nueva Constitución, en donde incluso participa la ciudadanía para hacer reformas. Y eso es legítimo y habrán puntos a mejorar, etcétera, y estamos disponibles a esa conversación. Pero si gana el rechazo, y ahí está mi crítica a la carta, que encuentro que es muy ambigua o ambivalente, porque no toma postura y es como que dice, como que da lo mismo entre el apruebo y el rechazo. Si gana el rechazo, la verdad es que lo que queda es un camino de incertidumbre, porque no sabemos la real voluntad política de dejar atrás la Constitución de Pinochet, de dejar atrás la Constitución de Jaime Guzmán. Está el debate sobre el quórum de los 4/7, pero la verdad es que es un debate muy vacío, sin contenido, y no sabemos cuál va a ser el mecanismo que proponen quienes hoy día llaman a rechazar para reformar supuestamente, cuál es el camino que proponen para hacer una nueva Constitución, que es lo que la mayoría del pueblo de Chile mandató en el plebiscito de entrada de octubre del 2020, y además con un mecanismo elegido 100% por la ciudadanía sin participación del Congreso. Entonces, si llega a ganar el rechazo, lo que va a hacer es que el Congreso es el que va a tener en sus manos, este Congreso, la redacción de una nueva Constitución, con los tiempos que se da este Congreso para redactarla. Entonces, en ese sentido, creo que no da lo mismo. Ha recibido muchas críticas el expresidente Lagos, incluso de su propio partido, el secretario general del partido Escalona o la presidenta del partido Paulina Bodanovich ha dicho que ella llama a todo el progresismo a votar apruebo sin tibieza, sin amarillismo, sin ambivalencia, ¿no? Y en ese sentido yo me quedo más con las declaraciones de la expresidenta Bachelet, que llama sin tapujos a votar apruebo, y después veremos el camino de reforma, insisto, que la propia Constitución establece por la vía democrática para hacer cambios. Senador, ¿y qué le parecen las declaraciones, por ejemplo, del senador Macaya, que dice que los candados que tiene la Constitución que está en el borrador son candados de titanio para cambiarla? No, a ver, me parece que un poquito es una exageración y muy usado de su parte, viniendo de un partido que defendió por 30 años
defendió por 30 años los quórums supramayoritarios que dejó amarrada la dictadura y el líder del gremialismo, que fue Jaime Guzmán. Recordemos la Comisión Ortúzar, esto a propósito de la gente que nos está escuchando, fueron personas designadas a dedo, mayoritariamente hombres, lideradas por Jaime Guzmán, que dejaron una serie de enclaves autoritarios, entre otros estos quórum contramayoritarios. Lo que acá la nueva Constitución establece es un quórum de 4/7, o sea, bastante más bajo, ¿no?, para hacer reformas, pero además con participación de la ciudadanía. Y ahí pueden haber reformas. Pero las que vengan reformas de la más derecha, estructurales requieren 2/3. Sí, pero está acotado el listado de aquellas que requieren 2/3. Pero insisto, las reformas que se propongan desde el Congreso para hacer muchísimas reformas que se pueden hacer, solo requieren 4/7 y con participación de la ciudadanía, y eso puede ir generando una dinámica de transformación. Esta es una Constitución democrática y que establece además la democracia participativa, con iniciativa popular de ley, incluso con propuestas de derogar ley, juntando una cierta cantidad de firmas por parte de la ciudadanía. Entonces, es muy distinta una Constitución hecha en dictadura, a sangre y fuego, por una comisión designada a dedo, por una visión conservadora de la realidad, versus una Constitución nacida en democracia y que establece mecanismos que son democráticos además para reformar la Constitución. Bien, senador, le queremos agradecer este tiempo con nosotros. Vamos a seguir, por cierto, el debate que se dé a lo largo de toda esta campaña, estos 2 meses que pueden pasar tantas cosas, así que vamos a seguir muy atentos al desarrollo de lo que pudiera ocurrir y bueno, y también a lo que está ocurriendo ahí con la macrozona sur y todo lo que se refiere, bueno, tanto al crimen organizado, usted lo decía, también en el norte hay situaciones bien complejas. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias, Matilde. Si me permite, solo 10 segundos para decir, hay una noticia de una persona con trauma ocular en la macrozona sur, y eso es muy importante. Ya con el llamado a mi gobierno a poner el límite en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. No queremos que estas cosas se repitan. Lo estamos reporteando, senador. Muchas gracias.